bien, docentes, vamos a empezar la segunda parte del taller de actualización con la programación curricular anual en un aspecto importante que es la situación significativa. En la última sesión se había planteado pues que los propósitos de aprendizaje según el Currículo Nacional 2017 son las competencias y los enfoques transversales. En este caso, si fuera la programación de ciencias sociales, las competencias serían: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos. Esas son las tres competencias del área. Ahora, a eso se tendría que sumar las dos competencias transversales. Me refiero a: se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma. En total estaríamos hablando de 5 competencias, 3 que son competencias de área y 2 competencias transversales. Igual, estas tendrían que trabajarse o desplegarse en cada bimestre o trimestre. Así también, si fuera el caso del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, entonces serían 4 las competencias a trabajar. Me refiero a: construye su identidad y convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Estas son las 2 competencias del área y las 2 competencias transversales. Muy bien, como podemos ver, también hemos considerado aquí los estándares de aprendizaje de cada del ciclo que corresponde a la programación, para tener una referencia de cuál debería ser el nivel de progreso al que se debería alcanzar en el desarrollo de la competencia para ese ciclo. También los propósitos de aprendizaje son los enfoques transversales, los cuales tendrían que trabajarse todos ellos a lo largo de la programación anual. Entonces aquí es cuando nosotros nos enfrentamos a un problema: el título de las unidades. Las 8 unidades consideradas en el bimestre o en el trimestre deben tener como referencia el inicio de todo proceso de programación, es la situación significativa, la relación que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe tener con el contexto inmediato del estudiante, llámese sus problemáticas de la institución educativa, de la comunidad o de la región. ¿Okay? Claro que las situaciones significativas no solamente son problemas, pueden ser también oportunidades. Por ejemplo, si la zona ha descubierto un recurso mineral importante, esa es una oportunidad. Por ejemplo, si es que la zona tiene un potencial turístico, un potencial de crecimiento urbanístico, etc., todo ello implica que es una oportunidad que pedagógicamente se puede explotar. ¿Ok? Entonces, las situaciones significativas son tanto problemas como oportunidades. Esta es una anécdota. Cuando fui a recoger un día a mi pequeña hija a su jardín y le pregunté, y vi los trabajos pegados allí en la pared, y le dije a mi hijita: a ver, enséñame cuál es tu trabajo. Ella volteó y no pudo reconocer cuál era su trabajo, no sabía leer. Bueno, luego fui a recoger a mi otro niño y también casualmente estaban pegados sus trabajos en la pared, y le pregunté: ¿cuál es tu trabajo? Y él sí supo elegir cuál era su trabajo. Ustedes pueden darse cuenta por qué, ¿verdad?
aquí todos los trabajos son uniformes, mismos colores, misma forma, misma característica, mismos materiales, mientras que aquí, si bien es cierto, hay aspectos comunes, pero hay otros que no. Por ejemplo, aquí el sol está para un lado, aquí el sol está para el otro. En este caso mi hijo pudo presentar que vivimos en un departamento, primero, segundo, tercer, cuarto piso, mientras que acá solamente refería otro niño a una casa, seguramente. Entonces, ¿qué hace que el niño pueda diferenciarlo? Es que cada ser humano tiene una manera particular de procesar la información. Por lo tanto, cada cerebro es único. Esta relación de el proceso de enseñanza-aprendizaje con el contexto particular en el que se mueve cada estudiante es precisamente atender a las diferencias, atender a la diversidad. ¿Ok? Entonces la situación significativa es un mecanismo de contextualización, es un mecanismo de pertinencia, de hacer un trabajo ligado a las características, a las necesidades del estudiante, a sus potencialidades también. Muy bien, la situación significativa pueden ser experiencias reales o simuladas, pero factibles, seleccionadas de prácticas sociales. ¿Okay? Es decir, son prácticas que afectan a grupos de personas. Ojo, pueden ser situaciones que afectan directamente o que potencialmente nos pueden afectar. Supongamos, si ha ocurrido un accidente automovilístico, si bien es cierto se han visto afectadas 2 o 3 personas, quizás más, pero todos están en riesgo. Entonces eso significa que esa situación es potencialmente significativa. Entonces, en primer lugar, hay que identificar situaciones problemáticas u oportunidades del contexto. Repito, de la institución, o de la comunidad o de la región. Y así, a través seguramente de algún instrumento que ustedes puedan utilizar, como una matriz FODA, una matriz de problematización, etc. Y en una asamblea con todos los docentes, si es posible tener padres de familia, directivos, estudiantes, etc., se identifiquen cuáles son las situaciones problemáticas más relevantes, las situaciones problemáticas más cercanamente ligadas al contexto en el que se mueve la institución educativa. Ahora, se sugiere que se seleccione situaciones significativas para toda la institución educativa, para toda la institución. ¿Cómo así? Supongamos que se considera una problemática del embarazo precoz. Seguramente solo los estudiantes de secundaria están más directamente relacionados a esa problemática, ¿no? Pero en realidad esto se podría prevenir desde el nivel inicial, en caso haya ese nivel en el colegio, sino desde el nivel primario, desarrollando, por ejemplo, estrategias para llevar una vida sexual saludable, un reconocimiento de su identidad de género, estrategias para potenciar los roles de género, la equidad, promover, digamos, actitudes adecuadas frente a su sexualidad. Entonces, esas situaciones, cuidar su cuerpo, saber cómo funciona su cuerpo, etc., van a ser aprendizajes que le permitan al estudiante, llegado el momento, pues tomar buenas decisiones en su vida sexual. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, hay situaciones que probablemente más se relacionan con algún nivel educativo, pues todas en algún momento pueden verse afectadas con este problema. De tal manera que sería
necesario considerar como situaciones de toda la institución educativa. Si por alguna razón ya esto no fuera factible, podrían ser situaciones significativas por nivel. Si esto no fuera factible, pues por ciclo o por grado. Todos los docentes de un grado, de un ciclo, de un nivel, enfocándose a resolver determinadas problemáticas, las cuales están seguramente más en el ámbito de las actitudes, de las prácticas, de los valores, y no tanto de lo cognitivo. Es por ello que se requiere que todos los docentes más o menos nos enfoquemos a esa misma problemática. ¿Okay? Bueno, el paso 1 sería identificar situaciones problemáticas. Yo he mencionado aquí algunas de ellas, como por ejemplo la práctica del bullying o violencia escolar, quizás el excesivo sedentarismo, cuando los estudiantes no practican deporte, ven mucha televisión, etc. El uso exagerado de los dispositivos electrónicos, cuando ya usan demasiado tiempo el celular, el WhatsApp, las redes sociales, la televisión, etcétera, etcétera. Y eso implica quizás el descuido en otras actividades como los estudios. O también podría darse que en determinadas instituciones el problema es no el uso exagerado, o sea, no relacionado al tiempo, sino en relación al uso inadecuado de los dispositivos electrónicos. Probablemente en algunas instituciones ya hayan problemas relacionados con pornografía o con el sexting, que es una situación en la cual las personas envían información personal, íntima, imágenes, videos, etc., a otras personas, ¿okay? Y que luego eso genera problemas, puesto que nosotros ya no podemos controlar una vez que sale de nuestro celular la información que enviamos. O de pronto vemos en algunas instituciones el consumo de comida chatarra, ¿no?, que está relacionado a la obesidad, etcétera, etcétera. Quizás también veamos como una situación el incremento del embarazo precoz. Probablemente se presente en algunos colegios. Hay instituciones en las que hay, digamos, epidemias de piojos relacionados a los inadecuados hábitos de higiene. También puede darse caso que en otras instituciones el problema sea los inadecuados hábitos de conservación del medio ambiente, en caso acumulen basura, en caso hagan un uso inadecuado de los servicios higiénicos, o también podría ser desconocimiento o escasa valoración del patrimonio cultural. Muy bien, una vez que de una lluvia de ideas o de una lluvia de situaciones problemáticas se ha planteado, se tendrían que elegir algunas de ellas que son más relevantes, actuales, graves, si se quiere. 2. A partir de ello, proponer el reto. ¿Cuál sería el reto? Promover la práctica de estilos saludables. Por ejemplo, si el problema es el exceso sedentarismo, el reto o desafío podría ser promover la práctica de estilos saludables, porque con esta, digamos, esto sería la solución a esta problemática. El Ministerio también sugiere que se podría plantear en términos de preguntas. Por ejemplo, si la problemática sería el excesivo sedentarismo, una pregunta podría ser ¿cómo podríamos afrontar o cómo se podría enfrentar la problemática del sedentarismo? ¿Qué estrategias ayudarían a resolver el sedentarismo en los estudiantes? ¿O cómo podemos promover la práctica de estilos de vida saludable? Todo en términos de pregunta es una posibilidad, hoy en día la más usada también. A ver, otro ejemplo. Supongamos que el problema identificado es desconocimiento del patrimonio cultural. Pues uno de los retos podría ser desarrollar la identidad y la valoración de nuestro patrimonio cultural regional.
Esta situación haría que esta problemática se reduzca considerablemente. ¿Ok? Y en el paso 3 se proponen las situaciones de aprendizaje. Nuevamente, si el problema es el desconocimiento del patrimonio cultural, el reto es desarrollar la identidad y la valoración a través de qué situaciones de aprendizaje se podría resolver esa problemática. Por ejemplo, a través de la realización de visitas a nuestro patrimonio cultural, a través de la confección de cerámicos de las culturas regionales, a través de la producción de trípticos con textos descriptivos, a través de la elaboración de álbumes de las manifestaciones culturales de la región. Entonces asume que cuando todos los docentes, desde la perspectiva de su área, desde sus contenidos y sus competencias, son capaces de apuntar a este mismo reto, entonces esto genera un cambio. Si solamente es el esfuerzo de un área, un docente, un par de horas a la semana, seguramente esa problemática, que es principalmente actitudinal, pues no se logre superar. Segundo ejemplo. Aquí está la situación significativa con sus 3 partes. La primera parte, hay que describir la problemática. Ya la hemos identificado, pues ahora hay que describirla. Cuando decimos los estudiantes de primero manifiestan actitudes discriminatorias hacia los compañeros de clase que provienen de otros distritos. Esa es la problemática. Ahora se aprovecha para describirla un poco. Los ridiculizan verbalmente, les envían mensajes ofensivos por el celular y afectan la convivencia entre sus pares. ¿Ok? Entonces la primera parte sería mencionar el problema y luego describir sus características. Problema, actitudes discriminatorias, características, ridiculización verbal, mensajes a través del celular, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo aspecto de esta situación significativa es el reto o desafío que está aquí, de ver ¿para qué lograr esto? Bueno, por ello es necesario realizar actividades que les hagan reflexionar sobre dicha situación. La problemática mencionada. ¿Y para qué? Entonces, el reto revela el para qué, el desafío. Bueno, necesitamos realizar actividades de enseñanza-aprendizaje para desarrollar prácticas de convivencia democrática. ¿Cómo resolver estas actitudes democráticas discriminatorias? Bueno, poniendo en práctica, digamos, actividades, estrategias de convivencia democrática, desarrollando estas habilidades y también a través de una comunicación asertiva. Entonces, decíamos que la segunda parte es el reto desafío, lo que se quiere lograr, lo que se busca lograr. Bien, en tercer lugar es la situación de aprendizaje. Si aquí es la problemática, aquí es a dónde quiero llegar, cuál es el desafío. En el tercer aspecto de la situación significativa es un conjunto de situaciones de aprendizaje en las que cada área propone la estrategia y el producto de cómo podría lograr este reto o este desafío. Insisto, este reto o desafío se puede plantear como pregunta. Y aquí en las situaciones de aprendizaje se mencionaría básicamente a través de qué situaciones o a qué productos se pueden realizar para poder minimizar una problemática, para poder lograr un cambio en una determinada actitud. Por ejemplo, aquí dice, mediante a través de la interpretación de cuentos. Está claro aquí que esto correspondería a comunicación. Juicios de valor sobre el respeto a las diferencias. Estos juicios de valor podrían estar relacionados, por ejemplo, con formación ciudadana y cívica, con el anterior TCN, o si no, al desarrollo personal, ciudadanía y cívica con el actual
currículo. ¿Okay? Entonces, a través de sociodramas, puede ser redactar textos de opinión sobre la discriminación, puede ser la creación de narraciones digitales relacionadas con los valores de convivencia para su difusión pública. Entonces, nótese que cada área aporta lo suyo desde su problemática. Entonces, en conclusión, la situación significativa contiene tres partes. Uno, la descripción de la problemática, qué está pasando. Eso le corresponde al coordinador académico, seguramente definir en conjunto con los docentes qué características presenta esta problemática. Podríamos empezar diciendo: los estudiantes de la institución educativa presentan estos rasgos, practican tales actitudes, manifiestan estas conductas, ejecutan estos comportamientos, realizan estas actividades, etc. Han adoptado conductas que no son adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El reto que queremos lograr, podríamos redactar: por ello es necesario realizar las actividades que le permitan, es decir, cuál es la expectativa, el logro alcanzado, promover una determinada cultura, fortalecer tales habilidades y comportamientos, desarrollar una manera científica de hacer algo, mejorar lo que ya está hecho. Y acá tenemos algunas opciones: diseño de, por ejemplo, un plan, la elaboración de una maqueta, la organización de un juego de roles, la redacción de una historieta, la implementación de un proyecto X. Entonces, integrando estos tres elementos nos da como resultado la situación significativa. Y la situación significativa nos va a permitir luego elaborar los títulos de las unidades CAILE, pero teniendo como referencia, insisto, las situaciones significativas. Voy a mencionar otras situaciones significativas. Por ejemplo, los estudiantes se ven afectados por la contaminación sonora y del aire debido a la quema de desperdicios y el elevado tráfico de la zona, lo cual pone en riesgo su salud y tranquilidad. Entonces, aquí se está describiendo un problema. Además, se observa un caso compromiso con un medio ambiente cuando arrojan desperdicios en el piso, no cuidan el mobiliario ni los ambientes públicos. Por ello es necesario promover una conciencia ecológica y optimizando un sentido de responsabilidad social. ¿A través de qué? Bueno, hay diferentes productos, como puede ser un manifiesto, como puede ser un tríptico, etc. Bien. Siguiente. Otra problemática: los estudiantes demuestran un escaso respeto por la integridad de sus compañeros a través de agresiones verbales y en ocasiones físicas. Ahí se está describiendo la problemática. Los insultos y apodos son cada vez más frecuentes y ponen en riesgo un adecuado ambiente para el aprendizaje. Entonces, el autor refleja allí la situación de violencia que se vive. Entonces, ¿qué podrían hacer las diferentes áreas? Bueno, pues afrontar el bullying o la problemática a través de, por ejemplo, la elaboración de un cortometraje de situaciones de bullying. ¿Ok? Bien. Siguiente: los estudiantes manifiestan un incremento del consumo de alimentos no saludables, de la práctica del sedentarismo y de una preocupación excesiva por su aspecto personal, generando riesgos de obesidad y trastornos alimenticios, como el incremento del consumo de animales no saludables luego va a generar, por ejemplo, obesidad, trastornos alimenticios. Por ello es necesario promover la práctica de estilos de vida activa y saludable a través de
ahí vamos a incorporar situaciones de aprendizaje por cada área. Por ejemplo, en ciencias sociales podríamos aprovechar la investigación de los alimentos de los incas, por ejemplo, alimentos saludables de los incas. Mientras que voy a retornar al aula desde la perspectiva de, ya no de las ciencias sociales, sino más bien de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, para plantear, por ejemplo, un juego de roles sobre la problemática de cambio de actitud en nuestro autocuidado de nuestra salud. Siguiente, los estudiantes hacen un uso excesivo y muchas veces inadecuado de la televisión. Muchas horas mirando televisión, y inadecuado se refiere a qué tipos de programas, ¿no? Los juegos electrónicos y las redes sociales. Se encuentra esa problemática, lo cual genera dos problemas. Primero, desaprovechamiento del tiempo libre. Los muchachos podrían estar haciendo cosas productivas, como de repente haciendo deporte, y también una consecuencia es el descuido de sus responsabilidades escolares y familiares por dar prioridad a los dispositivos. Por ello es necesario realizar actividades que propicien la toma de conciencia del ocio productivo, cuando uno, además de entretenerse, además de divertirse, puede digamos, aprender, crecer, mejorar como ser humano. ¿Cómo se llega a eso? Con el sano esparcimiento, el deporte, la lectura y la clarificación de un proyecto de vida que todos debemos tener o visualizar. Esto se lograría a partir de, entonces, los docentes que sean aquí considerados para trabajar, pues tendrían que promover que los estudiantes definan objetivos, metas, estrategias para lograr, y se van a dar cuenta que en el objetivo que tienen difícilmente está ver muchas horas de televisión al día. Continuamos. Una vez que ya se tiene la situación significativa, pues no se va a colocar toda la situación significativa aquí en la programación. Tiene que colocarse solamente el título de la unidad, pero el título de la unidad está relacionado con la situación significativa. ¿Cómo convertimos la situación significativa en título? De la siguiente manera. Miren ustedes. El título de la unidad didáctica podría incluir tres aspectos, tres elementos. Primero, la acción. ¿Qué van a hacer? Van a elaborar. ¿Qué elaboramos? Elaboramos una maqueta. ¿Qué diseñamos? Podemos diseñar un plan, podemos diseñar una estrategia. Podemos organizar un sociodrama, podemos organizar una brigada, podemos redactar un oficio, podemos redactar un cuento. Participamos en una campaña, participamos en una feria, implementamos estrategias, implementamos, digamos, propuestas para cambiar tal situación. Bien, entonces en primer lugar está el verbo que reflejaría pues la acción. Luego viene la evidencia, o antes llamado producto. ¿Qué van a producir? ¿Cómo se va a evidenciar el logro de determinadas situaciones? Por ejemplo, pueden hacer los estudiantes un documental corto, un afiche, un manifiesto, un gráfico, una carta, un juego de roles, una maqueta, una línea de tiempo. Entonces, lo que va a producir el estudiante tiene que estar en relación al propósito de aprendizaje. Por ejemplo, si dijera que el estudiante debe aprender a analizar tales cosas, pues el documento nos permite analizar. Argumentar, entonces quizás ya no sería el afiche, sino más bien en una maqueta, en una carta, en un manifiesto podrían dar los argumentos sobre algún tema. ¿Ok? Bien, entonces la evidencia o el producto tiene que estar alineado con los aprendizajes esperados, ahora llamados propósitos de aprendizaje. Bien, entonces, y finalmente, ¿para qué? ¿Para qué lo van a hacer?
para promover la cultura del ahorro, para propiciar una convivencia sana, para fortalecer mis habilidades, para mejorar tal problemática, para superar o incrementar tal cosa. Lo que pasa es que los primeros interesados en cambiar esta situación tendrían que ser los docentes. Supongamos que la problemática hubiera sido el bullying. Entonces podríamos haber hecho, elaboramos un documental corto sobre el bullying para promover la convivencia pacífica. O podríamos haber dicho, diseñamos un plan para reducir la problemática en el campo. Supongamos que dijéramos, participamos de un juego de roles sobre tal cosa. Redactamos una carta a las autoridades para fortalecer la participación ciudadana. Elaboramos una línea de tiempo para superar inconvenientes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría el título en este caso? Si los estudiantes se ven afectados por la contaminación sonora y del aire debido a la quema de desperdicios y el elevado tráfico de la zona, esto pone en riesgo su salud y tranquilidad. Además, se observa un escaso compromiso con su medio ambiente, porque arrojan desperdicios en el piso, no cuidan el mobiliario ni los ambientes públicos. Por ello es necesario promover una conciencia ecológica optimizando un sentido de responsabilidad social a través de, entonces aquí, si esta es la situación significativa, la problemática de la contaminación sonora, ¿cómo podríamos promover la conciencia del profesor de computación, la conciencia ecológica? Continuamos. Ahí hubo un corte. Ya. Bueno, entonces a partir de ello podríamos elaborar o participar en una campaña de limpieza de los espacios públicos de la institución educativa. ¿Cuál sería el título de la unidad didáctica? Aquí está. Participamos en una campaña de limpieza pública para mejorar u optimizar el estado de la institución educativa. Siguiente ejemplo. Los estudiantes demuestran un escaso respeto por la integridad de sus compañeros a través de agresiones verbales y en ocasiones físicas. Hay insultos, apodos cada vez más frecuentes. Esa es la problemática. Por ello es necesario realizar actividades para desarrollar una práctica de... Este es el reto. Desarrollar la práctica de la convivencia democrática y además una comunicación asertiva. ¿Cómo lo lograríamos? ¿A través de qué? Nuestro título podría ser: organizamos juego de roles sobre las habilidades sociales para promover una convivencia pacífica. ¿Ok? Entonces ahí, en ese título ya se encierra el verbo, el producto y el reto o desafío. Nos ayudaría mucho a interpretar mejor las cosas. Siguiente, los estudiantes manifiestan un incremento del consumo de alimentos no saludables. Por ello es necesario promover la práctica de estilos de vida activa. Ahí podría ser, por ejemplo, diseñamos un plan de lonchera saludable para promover la práctica de estilos saludables. Bien, los estudiantes, otro, demuestran un escaso respeto por la integridad de sus compañeros. No, esto ya lo hemos visto. Aquí, si es que los estudiantes hacen un uso excesivo e inadecuado de la televisión, los juegos electrónicos y las redes sociales, ¿qué podríamos hacer ante ello? Puede ser, participamos o elaboramos un manifiesto para promover la práctica digamos, del ocio productivo, digamos.
Bien, este título que se obtenga con esta estructura va a poder ser incluido en estos espacios. Y una vez que yo he elaborado la situación significativa, he elaborado el título de la unidad didáctica y colocado aquí, entonces yo tendría ya la posibilidad de en qué unidad voy a trabajar determinadas características o digamos, podamos hacer diversas estrategias para resolver esta problemática. Bien, entonces supongamos que aquí la problemática ha sido, acá se refleja este título ya, elaboramos un documental corto sobre el uso productivo de los dispositivos electrónicos. Muchos podrían decir, pero historia, ¿puede trabajar dispositivos electrónicos? Por supuesto. Construye interpretaciones históricas, haríamos un análisis de fuentes históricas para ver cómo ha evolucionado los inventos o la aparición de los dispositivos electrónicos. Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente relacionado con el uso productivo de los dispositivos. Sí, podríamos trabajar aquí también el desecho de estos dispositivos, cómo sería el adecuado desecho de estos dispositivos. Bien, o también podría trabajarse aquí cómo los dispositivos electrónicos permiten gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, como ubicar los puntos cardinales, el uso de Google Maps, etcétera, etcétera, etcétera. Y aprovechar también esta primera unidad para gestionar responsablemente los recursos económicos. Entonces, digamos que se complica, esta parte podría haberse complicado, pero todo lo contrario, podríamos analizar cuál es el mercado de los celulares en el Perú, qué marcas hay, cómo Claro y Movistar han recibido pues la llegada de Vitel, Entel, etcétera, y eso ha reconfigurado el mercado de las telecomunicaciones en el Perú. ¿Ok? Si una sugerencia, si es factible trabajar las tres competencias de área, pues es lo ideal. O sea, no es muy adecuado trabajar una competencia en la primera unidad y las otras dos en la segunda unidad. No, hay que hacer el esfuerzo porque cada situación significativa sea trabajada desde las tres áreas, competencias del área y también de las demás competencias transversales. Muy bien, colegas, entonces a tratar de integrar todas las competencias del área. Y además considerar las competencias transversales. Como habíamos dicho, por ejemplo, el uso de Google Maps, ya con esto estaríamos haciendo uso de las TIC. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Si es que ellos elaboran un plan específico para usar adecuadamente los dispositivos electrónicos, entonces, y esto se plasma, digamos, de una manera autónoma, se incorpora a su propio proceso, entonces se estaría trabajando esta competencia transversal. A su vez, es necesario también considerar los enfoques transversales, es decir, ¿cuál sería el enfoque transversal a trabajar en la unidad 1? Lo ideal es que la elección del enfoque transversal para cada unidad también tenga que ver con las situaciones significativas. Supongamos que la situación significativa ha sido el uso adecuado de los espacios públicos, pues bien, de pronto aquí tenemos derechos, el enfoque de derechos del uso adecuado a los espacios públicos. Supongamos que la problemática es el bullying, acá también podemos encontrar, dependiendo de qué tipo de bullying es, enfoque de atención a la diversidad si es que se está produciendo actos de discriminación étnica o cultural. ¿Ok? Me dejo entender, también se consideran los enfoques transversales según cada unidad didáctica y tomando en cuenta sus prerequisitos para el siguiente grado. Muy bien, se recomienda entonces, para terminar,
integralidad, considerar la mayor parte de todas las competencias del área, también considerar las competencias transversales y respetar el enfoque de competencias, que es un enfoque orientado a la acción más que la teoría. Y no estamos diciendo que la teoría no es importante, pero está enfocado más en el saber práctico, en el saber hacer. ¿Ok? Entonces con esto terminaríamos la sesión 2 y quedaría pendiente la sesión 3 con la unidad didáctica. Hasta luego.